Saludos a todos detrás de la cámara. Estos son los titulares seleccionados para el día de hoy, sábado 14 de septiembre del año 2024. Comencemos. La ONU evacúa a 100 pacientes de Gaza para que reciban tratamiento en los Emiratos Árabes Unidos. Dice que el 25% de las heridas de guerra cambian la vida. El líder de Hamas envía cartas desde la clandestinidad tras casi un año de silencio. Dispararon más de 50 proyectiles contra el norte de Israel este sábado, según el FDI. Un experto ruso insta a lanzar ataques nucleares contra Nueva York y Londres. Dice el gobernador, Murmansk está bajo ataque con drones. El Kremlin advierte de una escalada si Estados Unidos permite que Kiev ataque a Rusia con misiles de largo alcance. Rusia considera que el permiso de la OTAN para utilizar armas de largo alcance es una implicación directa en la guerra. Biden y el primer ministro británico discuten sobre armas de largo alcance para Ucrania. Rusia responde al debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Dejen a nuestro presidente en paz. Rusia expulsa a 6 diplomáticos británicos en medio de las tensiones por los misiles de Ucrania. Comienza en Rusia el juicio contra abogados que representaron al líder opositor Navalny. Guerra en Ucrania. Rusia lanza intenso ataque nocturno. Estados Unidos impone sanciones a medios estatales rusos por recaudar dinero para soldados de Moscú en Ucrania. Corea del Norte ofrece un vistazo a una instalación secreta de enriquecimiento de uranio, mientras Kim presiona para obtener más armas nucleares. Kim Jong-un se reúne con el jefe de seguridad de Rusia. Los demócratas presentan un proyecto de ley para obligar a las empresas de combustibles fósiles a pagar $1 trillón por la crisis climática. Jurado de Florida declara culpables de conspiración a los 3 de Uhuru y absuelve a activistas de los cargos de agente ruso. Comencemos con los detalles de estos titulares. La ONU evacúa a 100 pacientes de Gaza para que reciban tratamiento en los Emiratos Árabes Unidos. Dice que el 25% de las heridas de guerra cambian la vida. Los ataques israelíes han matado al menos a 40 personas en Gaza durante el día de ayer, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, vuelve a pedir un alto al fuego inmediato tras la masacre de Israel en la escuela de Al-Jaouni, dirigida por la ONU, que mató al menos 18 personas este miércoles, incluidos 6 empleados de la ONU, en el día más mortífero en la historia de la UNRWA. La Organización Mundial de la Salud dijo este jueves que había evacuado a unas 100 personas de Gaza que necesitaban tratamiento médico, que fueron enviadas a los Emiratos Árabes Unidos, y pidió que se reanudaran los desalojos regulares después de que un ataque de Israel causara graves daños en el sistema de salud de Gaza. Entre los pacientes desalojados con prioridad están los pacientes de cáncer. En otras palabras, las operaciones de las Fuerzas Armadas de Israel han afectado a tal grado los hospitales de la Franja de Gaza que ya prácticamente no pueden atender a los necesitados. Y por ende se requiere una transferencia de estos pacientes a otros países musulmanes para que sean atendidos debidamente. El líder de Hamas envía cartas desde la clandestinidad tras casi un año de silencio. El liderato de Hezbollah anunció que su líder Nasrallah recibió una carta del nuevo líder de Hamas, el criminal y terrorista Yahya Sinwar. Según el liderato de Hezbollah,
Esta carta es un comunicado de agradecimiento por el respaldo de Hezbollah con la causa de Hamas y una exhortación de que se continúe la guerra contra el pueblo de Israel. Esto ocurre en momentos donde, como les indiqué en las noticias anteriores, el líder del partido opositor al partido de Netanyahu, llamado Gantz, indicó que ha llegado la hora, que ha llegado el momento para una operación militar en el norte de Israel, donde naturalmente se refiere a comenzar una nueva guerra en el Líbano para exterminar a Hezbollah. Dispararon más de 50 proyectiles contra el norte de Israel este sábado, según las fuerzas de defensa de Israel. Concurrentemente con la carta que recibió el líder de Hezbollah, llamado Nasrallah, por parte del líder de Hamas, llamado Yahya Sinwar, se informó por parte de las autoridades de Israel que aproximadamente 55 proyectiles fueron identificados cruzando desde el Líbano hacia territorio israelí hoy sábado por la mañana. Las andanadas iban dirigidas a las zonas al norte de Galilea y Galilea. Algunos de los proyectiles fueron interceptados y la mayoría cayeron en zonas abiertas. No se registraron heridos. Cuando se habla de zonas abiertas, dichas zonas son aquellas donde no hay ningún tipo de estructuras ni edificaciones civiles. O sea, en campo abierto, donde algunos de estos impactos crearon incendios en matojos y en arbustos. Las Fuerzas Armadas de Israel reportaron que inmediatamente contraatacaron a Hezbollah, destruyendo lanzaderas de misiles de donde alegadamente fueron disparados estos cohetes contra el territorio de Israel. Y además alegan que destruyeron una estructura militar en el sur del Líbano. Por otro lado, Hezbollah indicó que su ataque fue un total éxito, destruyendo estructuras en una base militar que estaban dedicadas a las defensas aéreas de Israel. O sea, por lo que se puede interpretar, Hezbollah alega que pudo destruir un depósito donde se almacenan los misiles utilizados o armamento utilizado para los sistemas de defensa aérea de Israel. Un experto ruso insta a lanzar ataques nucleares contra Nueva York y contra Londres. El señor Krapivnik, un ruso estadounidense y exoficial del ejército de los Estados Unidos que desertó a Rusia en los años 1990, salió en los medios noticiosos de Rusia despotricando contra los Estados Unidos, identificando a Casablanca en varias ocasiones como enemigos de Rusia e indicando de que Casablanca está llevando a cabo una operación para destruir el pueblo ruso. Esta entrevista salió a la luz pública en el canal del servicio de videos de YouTube, conocido como Russian Media Monitor, que compartió el video en inglés usando subtítulos, no solamente en YouTube, sino también en la red social X. El señor Krapivnik dijo, refiriéndose a los Estados Unidos, y cito: "Estas no son personas, son animales. Si queremos terminar con esta guerra, necesitamos destruir completamente las Fuerzas Armadas de Ucrania. No derrotarlas, sino destruirlas por completo. No tomar prisioneros. Debería haber cadáveres, montañas de cadáveres. Rusia ya está en guerra con la OTAN. O les damos una opción, o seguimos adelante y atacamos. Esencialmente debería haber una amenaza directamente del presidente Putin, de que si algo sucede, los misiles nucleares de Rusia volarán contra Washington y contra Londres". Cierro la cita. El señor Krapivnik afirmó que las armas nucleares deben apuntar a los Estados Unidos y hacia el Reino Unido. Este desertor, que ahora es asesor de Rusia, y quién sabe si estaba actuando como espía mientras era miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se une a personas como Margarita Simonyan, Dmitry Medvedev,
Solovyov, Ramzan Kadyrov y el ex asesor de Putin llamado Karaganov, y a otros miembros del Kremlin y del Parlamento ruso en presionar para que se utilice armamento nuclear contra Ucrania y contra la OTAN. Según el asesor Karaganov, en esos momentos Rusia puede lanzar misiles nucleares contra países de la OTAN y no habría una respuesta nuclear contra Rusia porque, según él, no tienen el valor para comenzar una guerra nuclear. Esto me recuerda a algo que dijo el expresidente Trump durante su campaña política recientemente, dirigiéndose a Kamala Harris, aseverando de que como Putin tiene armas atómicas, no deberíamos incomodar a Rusia. Eso es prácticamente como decirle a Rusia que puede hacer lo que le dé la gana y puede conquistar a quien le dé la gana, y como tiene armas atómicas, hay que dejarlo tranquilo. Habla el gobernador. Murmansk está bajo ataque con drones. Se cree que drones ucranianos atacaron la base aérea de Olenya, en la península de Kola, en la parte norte de Rusia. El espacio aéreo sobre la región fue cerrado y aviones que se dirigían a Murmansk el miércoles de la semana que acaba de terminar, por varias horas tuvieron que permanecer en el aire, aunque algunos de ellos tenían poco combustible. El gobernador de esta región rusa, a través de la red social Telegram, le expresó al pueblo que se estaban tomando las medidas necesarias para aumentar la seguridad de la zona y que los sistemas de defensa aérea estaban activos en su misión de eliminar los drones enemigos. Tenemos que entender que esto ha sido un ataque prácticamente en la región de Siberia, supuestamente conducido por drones lanzados por Ucrania que viajaron más de 1000 millas hacia el norte para intentar golpear un blanco en la zona de Murmansk. Este dron o estos drones burlaron las defensas aéreas que se encontraban en la ruta, que incluyen las defensas de Briansk, las defensas en el este de Bielorrusia, áreas de San Petersburgo y las defensas que protegen la mansión del presidente Putin que está cercana a San Petersburgo. Y debe ser un ataque que habrá levantado la preocupación del Kremlin. Recordemos que estos drones que está fabricando Ucrania los está construyendo con materiales similares a la construcción de aviones del principio de la Primera Guerra Mundial, o sea, de madera, de cartón y de papel, que son materiales no reflectivos a sistemas de radar, donde lo único reflectivo que podría tener dicha máquina voladora sería el metal de su motor propulsor. Y como es un fuselaje tan débil por la naturaleza de su construcción, viaja lentamente hasta su blanco, tardando horas en llegar. El Kremlin advierte de una escalada si Estados Unidos permite a Kiev atacar a Rusia con misiles de largo alcance. El Kremlin le dijo al Occidente el miércoles de esta semana que está terminando que cualquier decisión de permitir que Ucrania ataque a Rusia con misiles occidentales de largo alcance profundizaría lo que llamó la participación directa de Estados Unidos y de la OTAN, que provocaría una respuesta de Moscú. La advertencia se produjo mientras altos funcionarios del gobierno ucraniano presionaban al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y al ministro de Asuntos Exteriores británico, el señor David Lammy, en una visita conjunta a Kiev para que permitieran a Ucrania disparar misiles estadounidenses ATACMS de largo alcance y misiles crucero británicos tipo Storm Shadow contra objetivos en el interior de Rusia. Washington se ha mostrado reacio anteriormente a suministrar a Ucrania armas de largo alcance por temor a que esto pudiera intensificar el conflicto que dura ya 2 años y medio. Pero según este artículo, hay indicios de que la postura de Estados Unidos y del Reino Unido puede estar cambiando. Rusia considera que el permiso de la OTAN para utilizar armas de largo alcance es una implicación directa
en la guerra. Este titular está relacionado directamente con lo que mencioné en la noticia anterior. Y hay que hacer varias aclaraciones. La prensa del Occidente ha tergiversado completamente las frases en el mensaje del presidente Vladimir Putin, que le ofreció a la nación rusa, donde Putin se limitó a decir que si la OTAN le da autorización a Ucrania a utilizar misiles provistos por la OTAN en suelo ruso, que eso cambiaría la esencia y la naturaleza de esta guerra en Ucrania, y que Rusia actuaría de forma apropiada, e indicó que esta autorización equivale a que la OTAN está en guerra contra Rusia. En ningún momento el señor Putin dijo que le iba a declarar la guerra a la OTAN, o que esto significaría que Rusia está en guerra con la OTAN. Así que esos titulares sensacionalistas por medios como Fox News de que Rusia le va a declarar la guerra a los Estados Unidos y a la OTAN si el presidente Putin autoriza el uso de los misiles ATACMS en Rusia, es desinformación política de Fox News y de otros medios de los Estados Unidos. El señor Vladimir Putin es muy audaz escogiendo sus palabras, ya que hablando de forma tan vaga, eso le permite a la prensa irresponsable del Occidente a decir barbaridades o de asumir, donde recordemos qué significa la palabra asumir, assume, que lo explicó claramente el señor Benny Hill. You must never assume, because when you assume, you make an ass out of you and me. También de una forma irresponsable para causar sensacionalismo, la prensa del Occidente empezó a publicar de que Putin había establecido una línea roja en su último mensaje. Los únicos que han dicho que Putin acaba de establecer una línea roja son esos periódicos del Occidente, porque Putin nunca habló de tal cosa en su mensaje. Y no hay manera de saber cuál es la definición de cambiar la esencia y la naturaleza de esta guerra. Lo que sí dijo el señor Putin es que si la OTAN aprueba el uso de este armamento en territorio ruso, ya la OTAN o el Occidente no podrá escudarse detrás de Ucrania para ocultar su rol directo y activo en esta guerra, donde hasta el presente la OTAN ha negado que le estén facilitando a Ucrania la inteligencia necesaria y la información satelital y las coordenadas exactas para que Ucrania pueda impactar con sus misiles y sus drones blancos críticos dentro de Ucrania. Los países europeos y Estados Unidos y los miembros de la OTAN han dicho que sus instructores se limitan exclusivamente a instruirle a los ucranianos cómo funciona un equipo militar, pero que no intervienen ni en la selección de los blancos, ni en la inteligencia envuelta para identificar y localizar esos blancos militares, ni en el proceso de disparo contra estos blancos. Como dije anteriormente, Putin es bien audaz cuando escoge sus palabras, ya que los misiles Storm Shadow y ATACMS le pertenecen al Reino Unido y a los Estados Unidos, y cuando Putin utiliza la palabra OTAN, lo que está haciendo es enfatizar que dicha decisión, que podría causar una escalada, no puede ser una decisión exclusiva de los Estados Unidos y del Reino Unido, porque en tal decisión tienen que estar envueltos todos los países de la OTAN, porque todos ellos se van a afectar por esta decisión. El medio noticioso TASS, localizado en Moscú, publicó una noticia del mensaje del representante de Rusia ante las Naciones Unidas, llamado Vasily Nebensia, cuyo contenido es que el señor Vasily dijo
que si los países de la OTAN permiten a Ucrania utilizar sus armas de largo alcance para atacar profundamente en territorio ruso, significaría que ellos están llevando a cabo una guerra directa contra Rusia. Y cito las palabras de Vasily: una vez que se tome realmente una decisión para levantar las restricciones, significará que los países de la OTAN comenzarán una guerra directa contra Rusia desde ese mismo momento. En este caso, naturalmente, nos veremos obligados a tomar decisiones correspondientes con todas las consecuencias potenciales para los agresores occidentales. Y nuestros colegas occidentales no podrán eludir la responsabilidad y trasladar la culpa a Kiev. Según el señor Vasily, tal escenario cambiaría radicalmente las relaciones de Moscú con varios países occidentales. El señor Vasily básicamente en su exposición se mantuvo lo más cercano posible del mensaje que ofreció el presidente Vladimir Putin a la nación rusa. Y como podemos ver, de forma audaz, volvió a involucrar a todos los países de la OTAN, porque dicha decisión no debe ser exclusiva de los Estados Unidos y del Reino Unido. Biden y primer ministro británico discuten sobre armas de largo alcance para Ucrania. Esta noticia también está asociada a la anterior, donde se indica que el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro del Reino Unido se están reuniendo en Washington, D.C. para discutir el posible uso de misiles de largo alcance en Ucrania, que naturalmente aumenta las tensiones con Rusia. Esta reunión se llevó a cabo durante el día de ayer viernes en Washington, D.C., donde uno de sus propósitos era decidir si permiten que Kiev dispare misiles de largo alcance proporcionados por ellos contra Rusia. Aunque este artículo no lo menciona, también se tocaron otros temas, como por ejemplo la situación en la Franja de Gaza y la posible guerra en el Líbano. El artículo sí menciona que si se le da permiso a Ucrania, esto significará que la OTAN está en guerra con Moscú. Quiero añadir lo siguiente a todo lo que he dicho sobre este tema. Aquí estamos hablando de los misiles Storm Shadow del Reino Unido y los misiles ATACMS de los Estados Unidos. Se les ha clasificado a estos misiles como misiles de largo alcance, pero sepa usted que los misiles Storm Shadow tienen un alcance de solo 175 millas y los misiles ATACMS tienen un alcance de solo 195 millas, que es muy por debajo al alcance del misil ruso Iskander, que tiene un alcance de 275 millas. Así que, si usted se va con un sistema ATACMS o un sistema Storm Shadow a la frontera norte de Ucrania con Rusia y los dispara en dirección a Moscú, no van a impactar su blanco porque la ciudad de Moscú está a 280 millas de la frontera más cercana con Ucrania. Así que para mí, estos misiles británicos y de los Estados Unidos son de alcance mediano, mientras que por otro lado, drones lanzados por Ucrania han viajado más de 1000 millas contra blancos en la zona de Siberia de Rusia. O sea, que esos drones ucranianos pueden ser disparados desde Puerto Rico y golpear un blanco en la Florida. Por esto es que el secretario de la Defensa de los Estados Unidos dice que estos misiles no cambiarían el curso de esta guerra, porque los blancos importantes y críticos militares están más allá del alcance de estos misiles. También quiero decir que después que concluyó la reunión entre el primer ministro del Reino Unido y el presidente de los Estados Unidos, no se llegó a ninguna decisión con respecto a estos misiles, donde en una entrevista del primer ministro con la prensa, lo que dijo fue que este tema se tiene que tratar con otros miembros de la OTAN, que tienen que estar presentes, y que es algo que no se va a decidir en un periodo que puede durar semanas o meses. Así que puedo decir sin temor a equivocarme de que la presión de Zelensky
fue totalmente derrotada en esta reunión y la opinión que prevaleció fue la opinión del secretario de la Defensa, que dijo, número 1, que Ucrania está desarrollando sus propios misiles balísticos y número 2, que los drones que está fabricando Ucrania son los que pueden llegar a los blancos críticos militares dentro de Rusia. Así que el presidente de Ucrania se tiene que limitar a utilizar este armamento contra las fuerzas armadas de Rusia dentro de Ucrania, que bastante falta hacen para que los rusos no puedan conquistar la ciudad de Pokrovsk. Did you persuade the American president to allow President Zelensky to fire missiles into Russian territory? Well, we've had a long and productive discussion on a number of fronts, including Ukraine, as you'd expect, the Middle East, and the Pacific. Talking strategically about tactical decisions. This isn't about a particular decision, and we'll obviously pick up again in Hungary in just a few days' time with a wider group of individuals. Según el periódico Indonesian Times, el presidente Zelensky llamó miedosos a la OTAN, diciendo lo siguiente, número 1, no da la aprobación para que los misiles de largo alcance se utilicen contra blancos en territorio ruso. Implica que son unos miedosos. Número 2, negarse a utilizar sus defensas aéreas para destruir misiles rusos que pasan cerca de su frontera es evidencia que son unos miedosos. Número 3. El no enviar su armamento de defensa a Ucrania para ser utilizados contra los rusos significa que son unos miedosos. Número 4. Parece que Zelensky entre líneas dice que el Occidente son un grupo de miedosos que tienen miedo de proteger su libertad, diciendo más o menos que la libertad del Occidente depende de la libertad de Ucrania. Número 5. Que Estados Unidos es un miedoso porque con Israel interviene destruyendo misiles y drones provenientes de Irán, pero que con Rusia no se atreve. Estas acusaciones por parte de Zelensky se hicieron con un tono de furia contra el Occidente. Sobre el punto número 1, no voy a dar opiniones adicionales porque creo que hablé suficiente de este tema relacionado a los misiles Storm Shadow y los misiles ATACMS. Sobre el punto número 2, si un misil lanzado desde Rusia es destruido, por ejemplo, por Polonia, ese misil sería destruido por un misil interceptor de Polonia en espacio aéreo de Rusia o de Bielorrusia, donde sus escombros caerían en suelo de Rusia o de Bielorrusia, causando daños posiblemente en estructuras de esos países y en el peor de los casos matando o hiriendo a rusos o a bielorrusios, causando un incidente internacional que posiblemente tenga como resultado que Polonia se envuelva en una guerra por derribar un misil que no estaba en su espacio aéreo. El señor Zelensky pretende reclamar que es dueño y que se le tiene que entregar todo el armamento que tiene el Occidente. Una petición que yo entiendo que es descabellada y pretenciosa. Sobre el punto número 4, tratar de proyectar de que si Ucrania pierde su libertad, Europa pierde su libertad, es para mí muy pretencioso. Entiendo que el señor Zelensky debería tener un tono más de agradecimiento, porque en realidad la OTAN no tiene ninguna obligación para defender Ucrania. Sobre el punto número 5, Zelensky comete un gran error al tratar de comparar a Ucrania con Israel. Estados Unidos e Israel han firmado múltiples acuerdos bilaterales de cooperación en materias de defensa. Entre ellos está un acuerdo de asistencia mutua para la defensa del año 1952, un acuerdo general de seguridad de la información del año 1982, un acuerdo de apoyo logístico mutuo del año 1991 y un acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas del año 1994. Mientras que por otro lado, Ucrania no tiene ni un solo tratado de defensa con los Estados Unidos, ni tampoco con algún país de la Unión Europea.
Además, Hamas no es un país. Hezbollah no es un país. Y el ataque de Irán fue un incidente de un solo día, donde la participación de los Estados Unidos cumpliendo con los acuerdos que tiene con Israel fue mínima. Son dos situaciones completamente diferentes, donde las aseveraciones de Zelensky lo único que hacen es lastimar las relaciones diplomáticas con los países que no tienen ninguna obligación para ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia. Las palabras, las acusaciones de Zelensky, lo que me dicen a mí es que está viendo la derrota y está desesperado. Se ha hablado de que Ucrania ha cruzado las líneas rojas establecidas por Putin en varias ocasiones y que Putin se ha metido el rabo entre las patas y no ha hecho nada. Primero que nada, yo no sé de qué líneas rojas están hablando. Por lo que he podido leer, la prensa del Occidente es la que se pasa hablando de líneas rojas, creando líneas rojas. Si Putin se metió el rabo entre las patas, entonces uno se tiene que preguntar el por qué. La infraestructura eléctrica de Ucrania está devastada y continúa siendo destruida. El por qué. Si Putin se ha metido el rabo entre las patas, ¿por qué continúa ganando terreno en la zona de Donbass, donde en estos momentos sus tropas se mueven hacia Pokrovsk? Si Putin se mete el rabo entre las patas, ¿por qué conquistó a Bakhmut, una ciudad de 72,000 habitantes? ¿Por qué conquistó la ciudad de Avdiivka, una ciudad de 32,000 habitantes? ¿Por qué conquistó la ciudad de Mirnorat, una ciudad de 46,000 habitantes? ¿Por qué conquistó la ciudad de New York, una ciudad de 10,000 habitantes? ¿Por qué está conquistando la ciudad de Toretsk, una ciudad de 31,000 habitantes? Y como dije hace un momento atrás, las Fuerzas Armadas de Rusia están a las afueras de la ciudad de Pokrovsk, donde han huido sobre 40,000 de sus 60,000 habitantes. Y si Putin se ha metido el rabo entre las patas, ¿por qué ha continuado con sus constantes ataques contra la población ucraniana? ¿Qué forma más extraña de meterse el rabo entre las patas? Y ahora tenemos la siguiente noticia. Guerra en Ucrania. Rusia lanza intenso ataque nocturno. Rusia atacó a Ucrania con más de 70 drones iraníes Shahed durante la noche del viernes. O sea, ayer. El ataque, que incluyó la región de Kiev, donde los fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado cayó en las instalaciones de una empresa de servicios públicos, y en la ciudad de Odessa, donde se registraron daños en varios edificios, donde además, según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 76 drones sobre Ucrania, de los que 72 fueron derribados en las regiones de Odessa, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Kharkov, Kiev, Zhytomyr, Dnipro, Cherkasy, Vinnytsia y Sumy. Después de este ataque, el presidente de Ucrania felicitó a los operadores de las defensas aéreas de Ucrania y volvió a solicitar del Occidente más capacidades para sus defensas aéreas. Y como lo ha hecho durante las últimas semanas, volvió a solicitar la capacidad de tener misiles de largo alcance para castigar a los rusos. Y quiero volver al tema de las líneas rojas. Yo no sé por qué se piensa que las dichosas líneas rojas que se pasan diciendo que se rompen a menudo y que Putin se mete el rabo entre las patas, son líneas rojas que marcan el momento donde Rusia utilizaría su armamento nuclear táctico contra Ucrania. Y como Zelensky se pasa diciendo que él ha traspasado estas líneas rojas y no se ha visto un ataque con armas tácticas nucleares de Rusia,
que eso automáticamente indica de que Putin se pasa con el rabo entre las patas y que Putin es un buchipluma. El señor Sergei Karaganov, del cual hablamos anteriormente, estipula que Rusia puede atacar con su armamento nuclear cualquier país del occidente y que no habría una respuesta porque el occidente se metería el rabo entre las patas. Este señor está impulsando que se cambien los criterios del uso del armamento nuclear táctico de Rusia para que en vez de decir que dicho armamento solamente se va a utilizar cuando el Estado ruso esté en inminente riesgo de colapsar por una invasión a su territorio o por ataques a su territorio, que dicho criterio debería ser que tan pronto un enemigo pise suelo ruso, el uso de armas tácticas nucleares está justificado y es obligatorio utilizar dichas armas tácticas nucleares y que Putin está obligado a utilizar sus armas tácticas nucleares. Hasta el presente, el gobierno de Ucrania, pese a la limitada incursión de territorios rusos en la zona de Kursk, a los ataques con drones que han hecho un minúsculo daño a edificaciones rusas, particularmente cuando las comparamos con los daños hechos en Ucrania, donde Ucrania en estos momentos tiene ciudades o secciones de ciudades completamente en ruinas por los ataques rusos. Nada de lo que ha hecho Zelensky en suelo ruso ha puesto en peligro el Estado ruso. Así que Zelensky no tiene absolutamente ninguna justificación para atreverse a decir, con toda la destrucción que ha ocurrido en Ucrania, que Putin tiene el rabo metido entre las patas y que Putin es un buchipluma. La única operación con personal armado que puso en peligro la estabilidad y el Estado ruso fue la marcha a Moscú en junio del año pasado por los mercenarios de Wagner Group, que invadieron y tomaron el control de la ciudad de Rostov del Don, y con vehículos y tanques comenzaron su caravana hacia Moscú, donde en el camino derribaron un helicóptero ruso. Ese evento fue el único que ha atentado contra el Estado ruso, que como ustedes saben, el presidente de Bielorrusia, el señor Lukashenko, sirvió como mediador para que Yevgeny Prigozhin suspendiera la marcha de los mercenarios de Wagner Group hacia el Kremlin en Moscú. Que yo conozca de las palabras del presidente Putin, la única vez que mencionó que los traductores identificaron como líneas rojas es cuando se le preguntó en qué momento él utilizaría el armamento nuclear de Rusia, donde él evadió la pregunta contestando que hay ciertas líneas rojas que Rusia no va a permitir que se crucen. Pero vuelvo y les digo que fue una traducción y que fue el traductor el que utilizó la frase líneas rojas. Estados Unidos impone sanciones a medios estatales rusos por recabar dinero para soldados de Moscú en Ucrania. La guerra sin disparos contra los medios televisivos y de noticias de Rusia continúa. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el viernes la imposición de nuevas sanciones a medios noticiosos estatales rusos, acusando a un sitio noticioso conectado con el Kremlin de trabajar de la mano con el ejército ruso y operar campañas de recaudación de fondos con el fin de pagar fusiles de francotiradores, chalecos antibalas y otros equipos para soldados que combaten en Ucrania. Aunque el sitio noticioso RT ya ha sido sancionado por su trabajo para difundir propaganda y desinformación del Kremlin, donde recuerden que Margarita Simonyan en el programa de Solovjov confesó que dichos operativos encubiertos existen. Las nuevas acusaciones dejan entrever que el papel de estos medios noticiosos o informativos van más allá de influir a través de operaciones psicológicas en países como Estados Unidos. El secretario de Estado alegó que instituciones como RT son parte de una maquinaria de guerra controlada por el Kremlin,
con una misión de socavar la estabilidad de países democráticos. El secretario de Estado hizo alusión a las capacidades encubiertas de inteligencia de RT, como sus iniciativas para difundir propaganda y desinformación de una manera audaz para que permanezcan ocultas. Blinken dijo a los reporteros que el antídoto más poderoso a las mentiras de Rusia es la verdad y luchar contra el mandato de crear un manto de oscuridad que está promoviendo el Kremlin. Se acusó a RT de estar creando páginas de internet que aparentan ser sitios noticiosos legítimos con el fin de difundir propaganda y desinformación en Europa, África, Sudamérica y en otras zonas del mundo. También se indicó de que RT ahora está vinculado con un nuevo departamento de inteligencia secreto creado por el Kremlin, con intenciones maliciosas. Recordemos que en las noticias anteriores les mencioné sobre la utilización de influencers que en su desconocimiento estaban siendo utilizados por RT para esparcir propaganda pro-Rusia, pro-derechista, pro-trumpista en los Estados Unidos. Comienza en Rusia el juicio de abogados que representaron al líder opositor Navalny. Esta noticia nos deja ver hasta qué punto llega la opresión dentro de Rusia. El juicio contra los 3 abogados que representaron al fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny comenzó el jueves en Rusia, de la semana que acaba de concluir. Vadim Kovtsev, Igor Sergunin y Alexei Lipster fueron detenidos en octubre del año 2023 bajo cargos de participación en un grupo extremista, en un caso ampliamente considerado en su momento como un intento de aumentar la presión contra el rival más acérrimo del Kremlin. Según los aliados de Navalny, las autoridades acusaron a los abogados de utilizar su posición como abogados defensores para entregar cartas del político encarcelado a su equipo de trabajo, lo que les convierte en intermediarios entre Navalny y lo que ellos describieron como su grupo extremista. Así que esto es un claro mensaje dirigido a todos los abogados que le prestan sus servicios a personas que han sido arrestadas por el gobierno ruso en causas políticas o por haber hablado en contra del gobierno de Vladimir Putin, para que de esta manera asegurarse que nadie quiera ser defensor de estas personas, ni hoy ni mañana. Rusia responde al debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Dejen a nuestro presidente en paz. El portavoz principal del presidente ruso Vladimir Putin, llamado Dmitry Peskov, se quejó el miércoles de la semana que acaba de concluir de que la presidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump hayan mencionado el nombre de Vladimir Putin durante su debate presidencial. El señor Peskov mostró su disgusto, alegando que para el Kremlin es inaceptable que estén hablando del presidente Putin y solicitó que inmediatamente dejen al presidente ruso en paz. O sea, que el Kremlin se ofende si se menciona el nombre de Putin cuando ellos utilizan palabras insultantes contra el presidente Biden y la vicepresidente Harris. Rusia expulsa a 6 diplomáticos británicos en medio de las tensiones por los misiles de Ucrania. El Servicio de Seguridad ruso, llamado el FSB, durante el día de ayer revocó el permiso para que diplomáticos británicos estuvieran en suelo ruso, basándose en acusaciones de que eran espías y estaban envueltos en operaciones de sabotaje, más operaciones para dividir al pueblo ruso. Aparentemente la verdadera razón es que es una venganza por las ayudas que le ofrece el Reino Unido a Ucrania, incluyendo la posible autorización de que se utilicen misiles Storm Shadow en suelo ruso. Corea del Norte ofrece un vistazo a una instalación secreta de enriquecimiento de uranio mientras Kim presiona para obtener más armas nucleares. Durante el día de ayer hablamos
sobre el anuncio de Corea del Norte de expandir su arsenal nuclear, pero como es una nación responsable, las naciones del mundo no se deben preocupar por esta expansión nuclear de la capacidad de armas atómicas de Corea del Norte. Lo que se le añade a lo anterior es que Corea del Norte sacó a la luz pública unas imágenes de una instalación secreta de centrífugas para el enriquecimiento de uranio a niveles que pueda ser utilizado en la manufactura de una bomba nuclear. No está claro si el sitio está en el principal complejo nuclear de Corea del Norte en la región de Yongbyong, pero esta es la primera revelación de Corea del Norte sobre una instalación de enriquecimiento de uranio desde que mostró una facilidad similar de enriquecimiento de uranio a visitantes internacionales en el año 2010. La pregunta que nos tenemos que hacer es si esta revelación por parte de Corea del Norte va a propulsar que Corea del Sur finalmente decida que se va a unir a los países nucleares utilizando la misma excusa que utilizó Corea del Norte durante esta semana, diciendo de que su expansión nuclear es simplemente para aumentar el disuasivo que tiene contra Estados Unidos y sus aliados. Kim Jong-un se reúne con el jefe de seguridad de Rusia. El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, se entrevistó con el jefe de seguridad y exministro de la defensa de Rusia, el señor Sergei Shoigu, que está de visita en este hermético país asiático. Los medios estatales norcoreanos indicaron durante el día de hoy, y cito, hubo un amplio intercambio de puntos de vista sobre la profundización del diálogo estratégico entre los dos países y el fortalecimiento de la cooperación para defender los intereses de seguridad mutuos y sobre la situación regional e internacional. El gobierno de Corea del Norte continuará expandiendo la cooperación y la colaboración con Rusia. Cierro la cita. Rusia quiere reforzar, según este artículo, sus reservas de armas y municiones para continuar su ofensiva de más de 2 años y medio contra Ucrania, donde Corea del Norte se identifica como uno de los suplidores de armamentos. Recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin viajó a Corea del Norte y firmó un pacto bilateral de defensa mutua en el mes de junio de este año. Esto naturalmente significa que si Corea del Sur ataca a Corea del Norte y es el primer agresor, o si Estados Unidos ataca a Corea del Norte y es el primer agresor, las Fuerzas Armadas de Rusia irían a proteger a su aliado Corea del Norte. Pero si Corea del Norte comienza una operación militar contra Corea del Sur, en ese caso, muy posiblemente Rusia no se involucre en esa guerra. Recordemos que los acuerdos de defensa son acuerdos de defensa y no son acuerdos para atacar. Jurado de Florida declara culpables de conspiración a los 3 de Uhuru y absuelve a activistas de los cargos de agente ruso. Un jurado federal de Florida declaró culpables a miembros de un grupo panafricanista de conspirar con el gobierno ruso para sembrar discordia e interferir en las elecciones de los Estados Unidos. Ellos piensan apelar la decisión de la Corte. Los fiscales argumentaron que las actividades del grupo no estaban protegidas por la primera enmienda, ya que se realizaron bajo la dirección de un agente ruso llamado Alexander Ionov. La defensa de los acusados argumentó que el gobierno tenía como objetivo censurar al grupo después de que los miembros criticaran la política exterior de los Estados Unidos. Los jurados absolvieron a 3 de los activistas, conocidos como los 3 de Uhuru, de un cargo más grave de actuar como agentes de un gobierno extranjero. O sea que si usted es parte de un operativo psicológico conducido por un gobierno o un agente hostil o malicioso,
en conocimiento y con el propósito de desestabilizar un país. La primera enmienda de los Estados Unidos no lo protege. Así que supongo que si usted es un influencer y en conocimiento usted recibe dinero del Kremlin o de Beijing para llevar a cabo un PSYOPs para influenciar el gobierno o la política de un país, usted se convierte en un criminal. Los demócratas presentan un proyecto de ley para obligar a las empresas de combustibles fósiles a pagar $1 trillón por la crisis climática. Legisladores demócratas presentaron el jueves de la semana pasada un proyecto de ley para que los contaminadores paguen por los daños hechos, que a su vez obligaría a las empresas de combustibles fósiles a pagar a un fondo que tendrá la misión de intentar reparar los daños y los perjuicios que causaron. A mi entender, este proyecto de ley tiene pocas posibilidades de ser aprobado bajo un Congreso republicano, donde también causaría un pleito judicial que sería extenso y duraría décadas. Este proyecto de ley se presenta cuando aumenta la presión para que la administración Biden cancele todas las nuevas licencias de exportación de gas natural licuado. Después que un juez canceló una pausa en las nuevas aprobaciones de exportación de lo que se conoce como GNL, y después de que un nuevo estudio descubriera que el GNL tiene una huella de gases de efecto invernadero de un 33% mayor que el carbón. Y ya llegamos al final que este estudio sobre el gas natural reflejó que dicho gas aporta más al calentamiento global y a las personas que el CO2 que emite la quema de carbón. Aunque esto se conocía, el problema del carbón es la disposición de los residuos de lo que queda de carbón después que ha sido utilizado, que contiene muchos elementos oxidantes que causan cáncer y enfermedades respiratorias. Hasta mañana.